Ahora nos toca a nosotros con el crédito, ¿no? Cuando mi hijo Santiago dijo esas palabras, ¿no podía dar crédito a mis oídos? Después de 35 años de sacrificios para por fin terminar de pagar nuestra propia casa, ahora pretendía que nosotros, sus padres ya jubilados, asumiéramos la deuda de su apartamento. Un crédito así es imposible para nosotros, mijo, le respondí, pero su esposa, Isabela, saltó de inmediato. A nosotros también nos queda muy duro, suegra. ¿O es que usted piensa darse la buena vida mientras nosotros sufrimos? Su tono era de una exigencia fría, como si fuera nuestro deber. El día que nos negamos rotundamente, comenzó un acoso diario, una tortura psicológica que mis propios hijos y nuera orquestaron sin saber que, con cada llamada, con cada mentira, estaban cavando su propia tumba. Doña Clara, la policía está aquí, la voz de Isabela temblaba al otro lado del teléfono, rota por el pánico. Por fin. Mi venganza, cocinada a fuego lento, había comenzado. Mi nombre es Clara Valencia, y tengo 65 años. Mi esposo, Arturo, acaba de cumplir los 70. Durante 35 largos años, habíamos luchado codo a codo, privándonos de casi todo, para pagar el crédito hipotecario de nuestra casa en Teusaquillo, un barrio tradicional de Bogotá. Yo trabajé por más de 30 años en el Banco de Bogotá, y mi esposo fue maestro de obra en una de las constructoras más grandes del país. Ninguno de los dos ganaba un sueldo de gerente, pero con disciplina, honestidad y una vida sin lujos, el mes pasado, por fin, recibimos la carta del banco que certificaba la cancelación total de la deuda. Lo logramos, mi vieja. La cara de Arturo al volver del banco ese día, con una sonrisa que no le cabía en el rostro, es una imagen que jamás olvidaré. Por fin, mi amor. Descansamos de esa deuda, le respondí, y las lágrimas se me escaparon sin poder contenerlas. 35 años. Una vida entera. Una vida en la que aplazamos viajes, vacaciones, cenas en restaurantes y cualquier antojo. Cada peso extra iba directo a la cuota mensual. Comprar ropa nueva era un lujo que rara vez nos dábamos, ir a un salón de belleza, una frivolidad. Todo siempre fue para después. Ahora sí, Clara. Vamos a empezar a gastar un poquito en nosotros, me dijo Arturo con una ternura que me conmovió hasta el alma. Claro que sí. Siempre he querido conocer el eje cafetero, quedarnos en una de esas fincas hermosas. Por primera vez en décadas, sentíamos que el futuro nos pertenecía, que podíamos soñar con algo más que solo pagar deudas. Nuestro único hijo, Santiago, tiene 35 años. Lo criamos con todo el amor y el esfuerzo del mundo, dándole siempre lo mejor que pudimos. Hace 3 años se casó con Isabela, y hoy tienen un hijo de 7 años, nuestro nieto Mateo. Desde que se casaron, nunca les faltó nuestro apoyo. Para la boda, les regalamos 10 millones de pesos. Cuando decidieron comprar su apartamento sobre planos en Salitre, les ayudamos con 20 millones para la cuota inicial. Cuando nació Mateo, otros 10 millones para que no les faltara nada. Las matrículas y útiles para el jardín y luego para el colegio, siempre contaron con 5 millones de nuestra parte cada vez. Nunca nos dolió. Darles a ellos era una alegría, porque la felicidad de nuestro hijo era la nuestra. Al principio, Isabela parecía una buena muchacha. Nos llamaba papá y mamá, y el pequeño Mateo era un sol, siempre feliz de venir a visitarnos y jugar en el patio de la casa. Pero todo cambió en el momento en que se enteraron de que habíamos saldado nuestra deuda. Felicitaciones, ma. Qué descanso, ¿no? La llamada de Santiago me alegró el día, pero sus siguientes palabras me dejaron una extraña inquietud. ¿Y ahora qué van a hacer? Digo, con tanto tiempo y sin esa deuda encima. ¿Hacer de qué, mijo? No sé, ma. Digo, les va a sobrar tiempo y plata. Ese comentario, lanzado como al descuido, me sembró una pequeña espina de duda. Las llamadas de Isabela también se hicieron más frecuentes. Suegrita, qué buena noticia lo del crédito.
Pero ustedes todavía están fuertes y saludables, ¿verdad? A nosotros, en cambio, nos está matando el crédito del apartamento. Todavía nos faltan 20 años. Al principio, pensé que era una conversación casual, un simple desahogo. Pero poco a poco, empecé a ver el hilo que unía todas esas conversaciones. Una semana después, durante un almuerzo dominical en nuestra casa, Santiago lanzó la propuesta que lo cambiaría todo. Pa, tenemos que hablar de algo serio. Habían llegado los tres. Mateo, que normalmente corría a abrazarme, se mostró extrañamente distante, pegado a las piernas de su mamá. Es sobre nuestro crédito, dijo Santiago, yendo directo al grano. La cuota mensual es de 5 millones de pesos, y así por 20 años. La verdad, nos está ahogando. Claro, mijo, yo los entiendo. Para nosotros también fue muy duro, respondí con empatía. Por eso mismo. Ahora les toca a ustedes ayudarnos con nuestro crédito. El silencio en el comedor fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ustedes ya no tienen deudas y reciben sus pensiones, ¿cierto? Continuó, como si estuviera exponiendo un plan de negocios. Pensamos que ustedes podrían hacerse cargo de nuestras cuotas mensuales. Me quedé sin palabras. 5 millones de pesos al mes, durante 20 años. Hice la cuenta mentalmente. Eran 1.200 millones de pesos. Una fortuna inalcanzable. Eso es imposible, Santiago, logré balbucear. Fue entonces cuando Isabela intervino, con la voz cargada de un falso dramatismo. Suegros, ustedes son sus únicos padres. ¿No les duele vernos pasar trabajos? Pero 1.200 millones. No es todo de una vez, aclaró ella, con un tono que insinuaba que éramos tontos por no entender. Solo les pedimos que paguen la cuota de 5 millones cada mes. La actitud de Isabela era la de alguien que reclama un derecho adquirido, una herencia en vida. Arturo, a mi lado, estaba pálido y confundido. Santiago, esa cantidad de plata es imposible. Nosotros también tenemos que pensar en nuestra vejez, en nuestros gastos. Pero, ¿vas a dejar que nos ahoguemos? ¿Que perdamos el apartamento? La manipulación era evidente, pero no por eso menos dolorosa. Estábamos atrapados. Amábamos a nuestro hijo, queríamos su bienestar, pero esa cifra era una lápida sobre nuestros años dorados. Déjenos pensarlo un poco, dije, tratando de ganar tiempo. La cara de Santiago se endureció. Pensarlo. ¿Pensar qué? Soy su hijo. ¿Cómo pueden negarse a ayudarme? Santiago, no nos hables así. Es que ya no podemos más. Estamos al borde de perderlo todo. Gritó, y al instante, Isabela comenzó a llorar. Por favor, suegros, ayúdennos. Sálvennos. Pero esas lágrimas, tan oportunas, tan calculadas, me parecieron más falsas que una moneda de cuero. Ese día se fueron con la promesa de que, lo pensaríamos, pero en mi corazón ya había germinado una semilla de desconfianza y un profundo temor. A partir de ese almuerzo, el acoso se volvió una rutina diaria. ¿Ya lo pensaron? Suegra, ¿de verdad no les importamos? ¿No les preocupa su nieto? La presión era constante, y nuestra negativa inicial, expresada con amabilidad, fue el detonante para que su actitud cambiara de forma radical y violenta. Eso no se hace. ¿Cómo le vas a negar la ayuda a tu propio hijo? La voz de Santiago al teléfono ya no era de súplica, sino de rabia contenida. Pero, Santiago, 1.200 millones es. Entonces, ¿cuánto nos van a dar? No se trata de eso, mijo. Mientras yo intentaba razonar, Isabela le arrebató el teléfono. Oiga, doña Clara, ¿acaso la plata es más importante que su hijo, que la sangre de su sangre? Sus palabras eran puñales. No era el dinero. Era el miedo a un futuro incierto, a quedarnos sin nada en nuestra vejez. No es eso, Isabela, tú no entiendes.
¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que ustedes ya pagaron su casa y ahora viven sabroso mientras nosotros nos matamos? Pues ahora les toca a ustedes pagar nuestro crédito. Su tono se había vuelto agresivo, casi vulgar. Isabela, ¿por qué me hablas así? Porque es la verdad. Ustedes se la pasaron toda la vida dependiendo de su hijo para ser felices, y ahora que nos toca a nosotros pedirles un favor, ¿se hacen los locos? Yo jamás sentí que dependiera de mi hijo. Al contrario, sentía que habíamos dedicado nuestra vida a él. Pero sus palabras no tenían piedad. Las llamadas se convirtieron en una tortura programada. Al despertar, al mediodía, a la hora de la cena, justo antes de dormir. Una y otra vez. ¿Ya lo reconsideraron? ¿Hasta cuándo nos van a tener esperando? Nuestra vida depende de esto. Llegó un punto en que el sonido del teléfono nos producía un salto en el corazón. Dejamos de contestar, pero el acoso solo empeoró. ¿Quieren que terminemos en la calle? Si nos embargan, será por culpa de ustedes. ¿Y Mateo? ¿Qué pasará con el colegio de Mateo si nos quedamos sin un peso? Usar al niño era su golpe más bajo, y me dolía en el alma. Pero la cifra era simplemente demencial. Los fines de semana eran peores. Aparecían en la puerta sin avisar, timbrando insistentemente hasta que no nos quedaba más remedio que abrir. Ma, ¿me vas a dejar en la puerta? Soy tu hijo. Una vez adentro, se sentaban en nuestra sala y repetían la misma cantaleta durante 2, 3 horas. Sus exigencias se volvieron más concretas y aterradoras. Miren, para que no se compliquen, pongan un débito automático de su cuenta a la nuestra por los 5 millones. Yo mismo les ayudo a hacer el trámite en el banco. Solo préstenme la tarjeta y la clave. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si les entregaba eso, sería el fin. ¿Perderíamos el control absoluto sobre nuestros ahorros? Eso sí que no, Santiago. ¿Por qué? ¿Acaso un padre no confía en su hijo? No es un tema de confianza. Entonces, ¿qué es? Ya no aguantamos más. Gritaba, mientras Isabela, como siempre, recurría a las lágrimas de cocodrilo. Suegrita, por favor, estamos desesperados. Pero ya no le creía. Sus lágrimas eran una actuación. Cuando les pedía tiempo, me acorralaban. ¿Hasta cuándo? Mañana nos dan una respuesta. La presión era insoportable. Pronto, empezaron a vigilar cada uno de nuestros movimientos. Oiga, suegra, ¿a dónde fue ayer por la tarde? Doña Clara, me contaron que estuvo tomando onces con sus amigas. O sea, ¿qué plata sí tienen, no? Descubrimos que estaban interrogando a los vecinos. Doña Elvira, la de la casa de al lado, me lo contó. Clarita, su hijo y su nuera andan preguntando por ustedes. ¿Preguntando qué cosa, Elvira? Pues sobre su vida, en qué gastan la plata, si salen mucho con lujo de detalles querían saber todo. La vergüenza me consumía. Nos hacían parecer los malos de la película, unos avaros que le negaban el pan y la sal a su propia familia. Y sus demandas no se limitaron al crédito. Ma, este domingo es el día deportivo de Mateo en el colegio. Ay, qué bueno, mijo. Sí, pero entre el disfraz, la lonchera especial y la cuota, se nos va un montón de plata. Préstame unos 500,000 pesos. ¿Medio millón de pesos para un día deportivo? La cifra era absurda. Santiago, eso es mucha plata para un evento del colegio. ¿Qué? Es para su nieto. No sea tacaña. Isabela ya ni siquiera usaba un tono respetuoso. Aturdida por su agresividad y la mención de mi nieto, terminé dándoles el dinero. Pero días después, la mamá de un compañero de Mateo me contó la verdad. Doña Clara, qué pesar con el pobre Mateo. Sus papás lo dejaron solito con su almuerzo todo el día deportivo. Me dijeron que se fueron para el casino. Quedé helada. Habían usado a su propio hijo como excusa para irse a apostar nuestro dinero. Las mentiras se acumulaban.
Mateo se enfermó, y la cuenta de la clínica fue de 1 millón de pesos. Preocupada, llamé a la clínica para averiguar. La respuesta fue un baldado de agua fría. El niño Mateo Mendoza vino por una consulta por una gripa leve. El costo fue de 30.000 pesos. Mentira tras mentira. Llegaron al punto de montar obras de teatro para engañarnos. Un día, Santiago llegó a la casa, pálido y con un sobre en la mano. Nos llegó esto del banco. Una orden de embargo. Nos van a quitar el apartamento. Arturo, más calmado, le pidió el papel. Lo leyó con atención y su cara se relajó. Santiago, esto no es ninguna orden de embargo. Es el extracto mensual del crédito. Sí. Debí confundirme, dijo, arrebatándole el papel de las manos. Su intención era clara, asustarnos para que cediéramos. Esa tarde, mientras barría la sala después de que se fueran, encontré un papelito doblado debajo de la mesa. Lo abrí. En la parte superior, escrito a mano, decía, plan de acción. Debajo, había una lista. 1. Usar mentira de enfermedad para generar lástima. 2. Usar al niño para apelar a los sentimientos. 3. Explotar el sentimiento de culpa de la mamá. 4. Insistir sin descanso para agotarlos. 5. Objetivo final, conseguir la tarjeta y la clave de la cuenta. Mis manos temblaban. No era desesperación. Era un fraude. Un plan fríamente calculado para estafarnos. Esa noche, me senté con Arturo. Arturo, esto ya no es un problema familiar. Tienes razón, Clara. Esto es un delito. Pero, ¿qué hacemos? Sigue siendo nuestro hijo. No podíamos ir a la policía. La idea era impensable. Pero nuestra indecisión fue interpretada por ellos como debilidad, y el siguiente paso que dieron cruzó una línea de la que no hay retorno. Un día, al volver del supermercado, noté algo extraño. Arturo, tú dejaste la puerta sin seguro. Claro que no, mi vieja. Yo siempre le echo doble llave. Pero era evidente que alguien había entrado. Había papeles revueltos en el estudio y un cajón de mi mesa de noche estaba entreabierto. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Al día siguiente, llamé a Santiago. Sí, ma. Ayer entramos un momentico. Es que todavía me acuerdo dónde guardan la copia de la llave. ¿Cómo que entraron? ¿Hacer qué? Grité, fuera de mí. Solo a mirar dónde guardan los extractos y esas cosas. A ver si encontrábamos la tarjeta del banco. Estaba atónita. Santiago, eso se llama allanamiento. Ay, ma, no exagere. ¿Qué tiene de malo que un hijo entre a la casa de sus papás? No escuchaba razones. A partir de ese día, nuestras ausencias se convirtieron en su oportunidad. Cada vez que salíamos, sabíamos que entrarían a nuestra casa. Al principio solo revolvían papeles. Pero luego, las cosas empezaron a desaparecer. Un día, me di cuenta de que mi anillo de matrimonio no estaba en el platito de la cómoda donde siempre lo dejaba. El reloj de mi esposo, el que su padre le había regalado, también había desaparecido, junto con su pluma fuente favorita. Santiago, ¿tú no has visto mi anillo? No, ma, ni idea. Con lo despistada que eres, seguro lo dejaste por ahí en cualquier parte. Negaba todo. Pero la verdad apareció donde menos lo esperaba, en el Instagram de Isabela. Fotos de carteras de marca, joyas nuevas, un viaje de fin de semana a Cartagena, una cena en un restaurante carísimo de la zona G. Y una publicación en particular me heló la sangre, una foto de su muñeca adornada con un reloj nuevo y un anillo brillante. El texto decía, dándonos un gustico porque no lo merecemos, caraguiño. Habían vendido nuestros tesoros personales para financiar sus lujos. Isabela, he visto que andas comprando cosas muy costosas. ¿Y eso qué tiene, suegra?
Un lujo de vez en cuando no le hace mal a nadie. Pero decían que no tenían plata. Si usted nos pagara el crédito, no tendríamos que preocuparnos por eso, ¿no cree? Su cinismo me mareaba. Pero el golpe final, el que rompió el último hilo de amor que sentía por ellos, estaba por llegar. Un día, al abrir el pequeño cofre de madera en mi armario, mi corazón se detuvo. Arturo, no está. No está el collar de mi mamá. La única joya que me quedaba de ella. Un collar de oro con 3 esmeraldas colombianas, una herencia familiar invaluable. El certificado de autenticidad, que guardaba como un tesoro, lo valoraba en más de 300 millones de pesos. Desesperada, llamé a Santiago. No sé de qué collar me hablas, ma. No mientas. Nadie más entra a esta casa. ¿Tienes pruebas? Con las manos temblorosas, entré de nuevo al perfil de Isabela. Y ahí estaba. Una foto de un comprobante de una casa de empeños. El texto decía, vendiendo unas chucherías viejas para darnos un gustico. Salieron 3 millones. Cara con signo del dólar en los ojos y la lengua verde. La llamé de inmediato. Isabela, el collar de mi mamá. ¿Qué hiciste con él? Su respuesta fue de una frialdad que me partió el alma. Ah, esa cosa vieja. Era tan importante. Si ni siquiera lo usaba. Es una reliquia de familia. Vale más de 300 millones de pesos. Hubo un silencio al otro lado. ¿300 millones? Vaya, no sabía. A mí solo me dieron 3. ¡Qué robo! No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Devuélvemelo, supliqué, llorando. Ya lo vendí, suegra, qué pena. Más bien, cuénteme, ¿ya pensó en lo del crédito? Quería desviar la conversación. Colgué el teléfono. El dolor era físico. El recuerdo de mi madre, condensado en esas esmeraldas, había sido tratado como basura por mi propio hijo y su esposa. Arturo estaba fuera de sí. Se acabó, Clara. Esto se acabó. Será nuestro hijo, pero no tiene derecho a hacer esto. Pero a ellos no les importaba nuestro dolor. Su crueldad alcanzó su punto máximo. Ay, suegros, no se amarguen. Igual, cuando se mueran, todo esto va a ser nuestro. ¿Qué más da si nos lo dan en vida? La voz de Isabela era un veneno. Además, un par de viejos para que necesitan tantas cosas de valor, agregó Santiago, con una naturalidad que lava la sangre. Mi salud se vino abajo. El estómago me ardía día y noche, y el insomnio se convirtió en mi compañero. No comía. Arturo me insistía en ir al médico, pero el simple hecho de pensar en salir a la calle y encontrármelos me aterraba. Empezaron a hablar mal de nosotros en el barrio, a inventar calumnias. Mis suegros son unos tacaños. Nadan en plata, pero no son capaces de ayudar a su propio hijo con el crédito. Nos pintaban como monstruos. Y lo peor de todo, lavaron el cerebro de Mateo. Los odio, abuelos. Son malos y egoístas, me dijo un día, con los ojos llenos de una rabia que no era suya. Me sentí completamente sola, atrapada en un infierno sin salida. Pero una noche, mientras yo lloraba en silencio, Arturo me tomó de la mano y dijo algo que lo cambió todo. Clara, no somos un cajero automático. Esa simple frase fue como un rayo de luz en la oscuridad. Tenía razón. No éramos su fuente inagotable de dinero. Éramos seres humanos. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero no por el dolor, sino por una nueva y fría determinación. Tienes toda la razón, Arturo. No somos un cajero automático. Se acabó. La paciencia, la comprensión, el amor incondicional de madre. Todo se había agotado. Lo que mi hijo y mi nuera estaban haciendo no era un desliz, no era un error. Era un crimen. Y yo, que había trabajado 30 años en un banco, que conocía de leyes y procedimientos,
no había usado nada de ese conocimiento por un sentimentalismo malentendido. Arturo, ya no más. Se acabó la paciencia. Estoy de acuerdo, Clara. Esto lo arreglamos por las buenas o por las malas. Y las buenas ya se acabaron. Esa noche, en la mesa del comedor, desplegamos nuestro plan de batalla. Lo primero fue analizar la situación con la cabeza fría. Vamos a hacer una lista de todo lo que nos han hecho, dije, tomando papel y lápiz. 1. Exigencia de pago de un crédito por 1.200 millones de pesos. 2. Acoso y amenazas constantes tras nuestra negativa. 3. Allanamiento de morada sin nuestro consentimiento. 4. Robo y venta de bienes personales y reliquias familiares. 5. Calumnias y difamación en el vecindario. 6. Abuso y maltrato psicológico constante. Al verlo todo escrito, la gravedad de sus actos se hizo innegable. Esto fue un ataque planeado, Arturo. Metódico. Al día siguiente, comencé la recolección de pruebas. Fui a una tienda de tecnología y compré las mejores cámaras de seguridad ocultas que encontré. El vendedor, un joven muy amable, me asesoró pensando que eran para protegernos de ladrones comunes. Le recomiendo estas que graban audio en alta definición y tienen sensor de movimiento. Así solo graban cuando hay alguien en la casa, me dijo. Compré 6. Las instalé en puntos estratégicos: la entrada, la sala, nuestro cuarto, el estudio donde estaba la caja fuerte y hasta en el pasillo que daba al cuarto de mi madre, donde guardaba su collar. La casa se convirtió en una fortaleza vigilada. También instalé un sistema para grabar todas las llamadas telefónicas. Cada amenaza, cada súplica fingida, cada insulto, quedaría registrado. Parecemos espías de película, dijo Arturo, con una sonrisa amarga. Es la única forma de protegernos, mi amor. Toda la información, videos y audios, se respaldaba automáticamente en la nube. Si destruían las cámaras, las pruebas estarían a salvo. El siguiente paso fue el más importante, la asesoría legal. Utilicé mis antiguos contactos del banco para encontrar al mejor abogado. Una ex colega, ahora gerente jurídica, me dio un nombre. Busca al doctor Rojas. Es un experto en temas de familia y delitos patrimoniales. No hay nadie mejor. En la primera cita con el abogado Rojas, le expuse el caso con todos los detalles. Doña Clara, don Arturo, lo que ustedes han vivido es un caso de una sevicia impresionante, dijo, mientras revisaba mis notas. Aquí tenemos varios delitos: allanamiento de morada, hurto agravado, extorsión y, por el lado civil, una demanda por daños y perjuicios. ¿Qué tipo de castigo podrían recibir, doctor? Por el allanamiento, hasta 3 años de cárcel. Por el hurto, hasta 10. Considerando la premeditación y el abuso de confianza, es muy posible que terminen con una condena efectiva, sin beneficios. La palabra cárcel, para mi propio hijo, me golpeó, pero ya no había marcha atrás. ¿Y la indemnización? Por los objetos robados, podemos reclamar su valor actual. Solo el collar son 300 millones. Sumando lo demás, podríamos estar hablando de unos 320 millones. A eso le sumamos una indemnización por el daño moral, digamos unos 30 millones más. Podríamos demandar por 350 millones. La cifra era mucho mayor de lo que imaginaba. El problema es si tienen cómo pagar. De eso no se preocupe, doctor. Tienen un apartamento. El abogado asintió. Perfecto. Entonces podemos solicitar el embargo de sus bienes. Le pagué sus honorarios iniciales sin dudarlo. Era una inversión en nuestra paz. Luego, me dediqué a la tediosa tarea de documentar cada objeto robado. Del collar de mi madre, tenía el certificado de compra de 1970, con la descripción de las esmeraldas y su valorización. Mi anillo de bodas, comprado en 1978. El reloj de Arturo,
un Omega de los años 60. La pluma Montblanc que le regalaron en la constructora al jubilarse. La suma del valor de todo lo robado ascendía a casi 320 millones de pesos. ¿Tanto así? Arturo estaba asombrado. Y tu nuera lo vendió todo por una miseria. Qué muchacha tan estúpida, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. El amor de madre se había transformado en un hielo cortante. Con la ayuda del abogado, solicitamos formalmente los registros de venta a las casas de empeño. Al principio se negaron por protección de datos, pero una carta del doctor Rojas lo solucionó todo. Claro que sí, aquí están los registros. Tenemos copia de la cédula de la señora Isabela, nos dijo el gerente. De hecho, nos pareció raro. Joyas tan finas y antiguas, y las vendía una mujer tan joven y apurada, sin pelear el precio. La imprudencia de Isabela se convirtió en nuestra mejor prueba. En el banco, activé todas las alertas en nuestras cuentas. Cualquier intento de retiro sospechoso me sería notificado de inmediato. El gerente de la sucursal, un viejo conocido, prometió colaborar. Finalmente, me dediqué a documentar sus redes sociales. Cada foto de sus lujos, cada publicación jactanciosa fue guardada con su fecha. La foto del restaurante caro coincidía perfectamente con el día en que vendieron el reloj de Arturo. Era la prueba irrefutable de su mala fe. Y entonces, preparamos la trampa final. Vamos a dejarles un señuelo. Dinero en efectivo, a la vista. Clara, eso es muy peligroso. No te preocupes. Las cámaras grabarán todo, y nosotros no estaremos aquí. Puse 5 millones de pesos en efectivo sobre la pequeña caja fuerte del estudio, y dejé la puerta de la caja entreabierta a propósito. Luego, llamé a Santiago. Mijo, te cuento que tu papá y yo nos vamos mañana 3 días para Villa de Leyva. Un viajecito que teníamos pendiente. Sí. Qué bueno, ma. Disfruten, su voz tenía un matiz de interés que no pasó desapercibido. Hacía mucho que no dejábamos la casa sola, me da un poco de cosa. Tranquila, ma. Cualquier cosa, yo estoy pendiente y me doy una vuelta por allá. Ustedes relájense. Cayó en la trampa como un niño. Sabía que entrarían. Al día siguiente, nos registramos en un hotel en el norte de la ciudad. Desde un computador portátil, podíamos ver las imágenes de las cámaras en tiempo real. Tal como lo predije, esa misma noche, a las 10 en punto, la cámara de la entrada registró su llegada. Entraron con su propia llave, sigilosos. Fueron directo al estudio. Mira, amor. Dejaron plata por fuera. La voz de Isabela era un susurro excitado. 5 millones. Up. Con esto pagamos las tarjetas y nos vamos de rumba, respondió Santiago, contando los billetes con alegría. Pero lo que vino después fue lo que nos destrozó. Estos viejos deben tener más plata guardada, dijo Isabela. Busquemos bien. Empezaron a revolver todo. Cajones, armarios, debajo de los colchones. Este anillo parece de oro. Mira este reloj, también se ve fino. Conversaban como dos ladrones profesionales. Pero el verdadero golpe fue escuchar su más sincero deseo. Ojalá se mueran pronto, dijo Isabela, con una naturalidad espeluznante. Sí, así heredamos todo de una vez, convino Santiago. Ojalá les dé alguna enfermedad de esas caras. Antes de que se gasten toda la plata en médicos, tenemos que sacarles todo lo que podamos. Mi cuerpo temblaba de ira y de un dolor indescriptible. Eran monstruos. Nuestros monstruos. La cámara grabó durante 1 hora su festín de codicia. Sus rostros, sus voces, cada palabra, todo quedó registrado en alta definición. La evidencia es perfecta, Arturo, susurré, con la voz rota. A la mañana siguiente, entregamos el video al doctor Rojas. Esto es contundente. El caso está ganado, afirmó. Procedamos con la denuncia penal de inmediato. Sí,
doctor. Sin dudarlo. Mi resolución era de acero. Había llegado la hora de que mi hijo y su esposa pagaran por todo. Cuando la fiscalía los citó a declarar, el pánico se apoderó de ellos. Mamá, por favor. Santiago me llamó a medianoche, llorando. No nos hagas esto. No metas a la policía. Hacemos lo que sea. Es demasiado tarde, Santiago, respondí con una calma glacial. Perdóname, mamá. No lo vuelvo a hacer. Suplicaba, pero su arrepentimiento llegaba años tarde. Al día siguiente, estaban arrodillados en la puerta de mi casa. Ma, por lo que más quieras, perdónanos. No abrí la puerta. Suegra, fui yo. Fue mi culpa. Yo lo obligué. Los padres de Isabela también vinieron a rogar, pero el daño era irreparable. La confianza se rompió. Ustedes ya no son mi familia, les dije a través de la puerta cerrada. El proceso legal avanzó implacablemente. Denuncia penal por hurto agravado y allanamiento. Orden de alejamiento. Demanda civil por 350 millones de pesos. La noticia llegó a la empresa donde trabajaba Santiago, una entidad financiera donde la confianza es clave. El rumor de que un empleado le robaba a sus propios padres lo destruyó profesionalmente. Su ascenso fue cancelado y su carrera se estancó. Isabela fue repudiada por su círculo de amigas. Sus fotos de lujos en Instagram se convirtieron en la prueba de su bajeza. Mírala, gastándose la plata que le robó a los suegros. ¿Qué es caro?, comentaban en el barrio y en sus redes. Caminar por la calle se volvió una humillación para ella. La demanda civil los aniquiló. Para pagar la indemnización, tuvieron que declararse en bancarrota. El apartamento en Salitre, su gran orgullo, fue embargado y vendido. Terminaron viviendo en un pequeño apartamento arrendado en un barrio popular. Mateo fue la víctima inocente. Tuvo que ser trasladado de su colegio privado a uno público, perdiendo a sus amigos y su entorno. Empezó a culpar a sus padres por haber hecho enojar a los abuelos. Mientras tanto, nosotros empezamos a vivir. Libres de su toxicidad, sentimos una paz que no recordábamos. Hiciste bien, Clara. Tomaste la decisión correcta, me dijo Arturo, tomando mi mano. Descubrí que a los 65 años, la vida podía empezar de nuevo. Hicimos ese viaje soñado al eje cafetero. Me dediqué a la jardinería. Empezamos a participar en actividades de voluntariado en nuestra parroquia. Y lo más hermoso de todo, con el dinero de la indemnización, pude recomprar el collar de mi madre. La casa de empeños aún lo tenía. Ya estoy en casa, mamá, le dije a su retrato, con el collar de esmeraldas de nuevo en mis manos. Los vecinos nos mostraron su apoyo. Hicieron muy bien, doña Clara. Estábamos cansados de ver las ínfulas de esa muchacha con plata ajena. Un año después, supimos de ellos. Vivían apretados, la relación completamente rota. Santiago había perdido su buen empleo y ahora hacía trabajos esporádicos. Isabela tenía 2 trabajos de medio tiempo para poder sobrevivir. Su familia le había dado la espalda. Las peleas eran constantes y hablaban de divorcio. No sentí lástima. Era la cosecha de lo que habían sembrado. Familia no es quien lleva tu sangre, es quien te quiere en su vida. Mientras regaba mis flores, esa frase resonaba en mi cabeza. Mi vida era mía, y tenía que protegerla. El collar de mi madre en mi pecho era un recordatorio silencioso de esa promesa. Ahora, he encontrado un nuevo propósito. He creado un grupo de apoyo para personas de la tercera edad que sufren abusos similares por parte de sus familias. Círculo de Apoyo Dignidad Mayor. Nos reunimos una vez al mes. Las historias son desgarradoras. Hijos que exigen la pensión completa, nietos que manipulan para sacar dinero, familias que ven a sus mayores como una carga o un cajero automático. Ser familia es un vínculo de respeto, no una licencia para abusar, les digo a todos.
¿El amor no es sacrificio unilateral? Mi experiencia en el banco me sirve para asesorarlo legalmente, para enseñarles a proteger su patrimonio. El maltrato económico a los ancianos por parte de sus propias familias es una plaga silenciosa. Gracias a usted, doña Clara, pude ponerle límites a mi hijo, logré decirle que no a mi hija. Esas palabras son mi mayor recompensa. Hace poco, doña Elvira me contó lo último sobre Santiago e Isabela. Finalmente se divorciaron. Él vive en una habitación arrendada, trabajando en lo que le salga. Ella y Mateo se fueron a vivir con los padres de ella, en una casa donde no es bienvenida. Mateo es un niño problemático en el colegio, lleno de rabia. Es triste, pero no es mi responsabilidad. Es la prueba que sus propios padres deben superar. Un día, Arturo, mirando las rosas que con tanto amor cultiva, me dijo: Clara, qué bueno que tomaste esa decisión. Si hubiéramos seguido aguantando, ¿dónde estaríamos ahora? Estaríamos en la ruina, sin un peso, con la salud destrozada y el alma envenenada. La vida nos dio una segunda oportunidad a los 65 años. No es la edad. Es el coraje de decidir por uno mismo. Nuestra rutina ahora es tomar un tinto en el patio al atardecer, viendo el cielo de Bogotá teñirse de naranja. Sin llamadas amenazantes, sin miedo, sin angustia. Una paz que un año atrás parecía imposible. Ya no hay odio en mi corazón hacia ellos. Solo la certeza de que vivimos en universos diferentes. Esta terrible experiencia me enseñó que el verdadero amor familiar se basa en el respeto mutuo, no en el sacrificio ciego. Y que a veces, la mayor prueba de amor propio es tener el valor de alejarse, incluso si se trata de tu propia sangre. Hay que defender la propia vida hasta el final. Mi historia es la de una mujer que renació a los 65 años. Una historia que demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo. La traición de mi hijo no fue el final de mi vida, sino la puerta de entrada a una nueva, una vida de verdadera libertad.